Buenas tardes, profesor. El día de hoy le vamos a hablar sobre lo que son los desechos tecnológicos. El grupo está conformado por Nina Tapuyo Añapa, Jordan Alfredo Gresely Cedeño, Roxana Yamile Mendoza Girón, Giacín Orejuela García y quien les habla, Heidi Jordán Cortés. Desechos tecnológicos y su impacto ambiental. Los desechos tecnológicos o basura electrónica, conocidos como e-waste, por sus siglas en inglés, representan uno de los flujos de residuos más rápidos en el crecimiento en el mundo en el mundo contemporáneo. Este fenómeno está directamente vinculado con la acelerada innovación tecnológica. Los ciclos de consumo cada vez son más cortos y caracterizan a la industria electrónica moderna. Los desechos electrónicos comprenden todo tipo de equipos electrónicos y eléctricos y electrónicos que han llegado al final de su vida útil o que sus propiedades han decidido descartar, incluyendo computadoras, teléfonos móviles, televisores, equipos de audio, juguetes electrónicos, etcétera. Siguiente. El impacto ambiental al medio por de los desechos tecnológicos. Los desechos tecnológicos generan un grave impacto ambiental que afecta tanto al suelo, al agua, al aire, a la biodiversidad y al clima. Contaminación del suelo. Los dispositivos contienen metales pesados como el plomo, mercurio, arsénico, etcétera, que permanecen por siglos, reduciendo así la fertilidad del suelo y entrando en la cadena alimenticia. Además, los plásticos de los aparatos se degradan en microplásticos imposibles de recuperar. Contaminación del agua. Al filtrarse, los contaminantes envenenan las fuentes de agua potable. En ambientes acuáticos, metales como el mercurio y plomo se bioacumulan en organismos, alcanzando niveles peligrosos en peces y afectando la salud humana. Contaminación del aire. La incineración de residuos liberales, furanos y metales pesados que viajan a largas distancias degradan la calidad del aire y causan enfermedades graves como el cáncer, problemas reproductivos. Colonialismo tóxico. Gran parte de los desechos electrónicos de países desarrollados que exportan a naciones en desarrollo, donde son reciclados de manera informal y peligrosa, afectando a las comunidades vulnerables, incluidos niños, y contaminando sus ecosistemas. Extracción de recursos. La fabricación de dispositivos demanda minerales como el oro, cobre, cobalto, cuya minería provoca deforestación, pérdida de biodiversidad y contaminación. El desecho inadecuado desperdicia estos recursos, aumentando así la presión sobre la naturaleza. Cambio climático. La producción de equipos electrónicos es altamente intensiva en energía y genera emisiones de gases de efecto invernadero. Además, gases refrigerantes liberados agravan el calentamiento global. Pérdida de biodiversidad. La contaminación química altera ecosistemas acuáticos y terrestres, eliminando así especies sensibles y afecta los procesos vitales como el ciclo de nutrientes, generando efectos en cadena en toda la red ecológica. En conclusión, los desechos tecnológicos representan una amenaza global, combinando contaminación, explotación de recursos, desigualdad social y contribución al cambio climático, lo que exige sistemas de gestión y reciclaje sostenibles. A continuación, quien habla es Nina Tafoya Ñapa y voy a hablar sobre la vida útil de los artefactos electrónicos.
La vida útil de los artefactos electrónicos ha experimentado una dramática de reducción en las últimas décadas, un fenómeno que está en el corazón de la crisis de desechos tecnológicos. Y también esto es el periodo de tiempo durante el cual un dispositivo puede funcionar adecuadamente y satisfacer las necesidades para las que puede, o sea, fue diseñado, y también esta definición se ha vuelto cada vez más compleja en la era digital, donde factores términos económicos y sociales interactúan para determinar cuándo un dispositivo es considerado obsoleto independientemente de su funcionalidad física. Históricamente, estos dispositivos electrónicos estaban diseñados para durar muchos años, incluso décadas. Los electrodomésticos y equipos electrónicos fabricados en la década de 1950 a 1970. Estos frecuentemente funcionan durante 20 o 30 años y eran reparables cuando presentaban fallas. Este paradigma ha cambiado radicalmente. Los smartphones contemporáneos, por ejemplo, tienen una vida útil promedio de apenas 2 o 3 años antes de ser reemplazados, aunque técnicamente podría funcionar por más tiempos. Las computadoras portátiles suelen ser reemplazadas cada 3 o 5 años, los televisores cada 7 años, y otro dispositivo muestra patrones similares de la vida útil reducida. También estos electrónicos que se degradan prematuramente. Algunos fabricantes han sido acusados de implementar mecanismos específicos para limitar la vida útil y percibida o psicológica es en otras estrategias que reduce artificialmente la vida útil de los dispositivos. Esta forma de obsolescencia no tiene que ver con la funcionalidad del producto, sino con la percepción del consumidor sobre su valor y desabilidad. Los fabricantes lanzan constantemente nuevos modelos con características mejoradas, diseños actualizados y acompañan de marketing agresivas que crean la percepción de que los modelos anteriores son inadecuados. Y la incompatibilidad del software es un factor crítico. También limita la vida de útil de muchos dispositivos electrónicos modernos. Los fabricantes frecuentes dejan de ofrecer actualizaciones del software para dispositivos de más de unos pocos años de antigüedad, y también gradualmente se vuelve incompatible con otros dispositivos y servidores. Esta obsolescencia por software especialmente es problemática porque los dispositivos pueden estar físicamente imperfectos, pero son efectivamente inutilizables debido a las limitaciones. Estos diseños que dificultan o imposibilitan la reparación son otro factor importante que reduce la vida útil efectiva de los dispositivos. Muchos productos electrónicos contemporáneamente están diseñados de manera que la reparación es extremadamente difícil o imposible para el usuario, como el promedio incluso para técnicos profesionales. Los fabricantes utilizaban accesivos fuertes en lugar de tornillos, integran componentes que tradicionalmente eran reemplazables, y también utilizan piezas propietarias que no están disponibles en el mercado. A continuación, mi compañero. Claro que sí, a continuación de la exposición, quien les habla, Mendoza Girón Roxana, vamos a hablar sobre lo que son los metales presentes en la chatarra electrónica. En sí, cuando estamos hablando de chatarra electrónica, es de qué está formada, en sí está formada por lo que son plásticos, vidrios, cerámicas y de manera muy importante, metales. Estos pueden ser valiosos o tóxicos y hacen que la SWAX sea tanto una oportunidad de reciclaje como un riesgo ambiental y sanitario. Los metales más comunes en la chatarra, tenemos metales ferrosos, que es hierro y acero, que estos forman parte del 50% usados en carcasas y estructuras. Suelen mezclarse con níquel y cromo. Son abundantes, poco tóxicos, pero voluminosos. El cobre en sí está en el 20% presente en cables, bobinas, transformadores y circuitos. Es muy valioso, pero su recuperación informal, quemando cables, contamina el aire en sí
También encontramos en este de aquí que aplica el 20%, lo que es el aluminio, aparece en carcasas de lácteos y celulares, disipadores de calor y condensadores, es ligero y reciclable, pero su proceso es muy demandante en lo que es la energía. También encontramos lo que son metales preciosos. Tenemos lo que es como primer punto el oro, utilizado en conectores y chips. 1 tonelada de celulares pueden contener hasta 300 grados de oro, mucho más que en lo que son las minas. Como segundo punto tenemos lo que es la plata. Aquí tenemos que estos se aplican en soldaduras, contactos y paneles solares. Aunque estas de aquí son más abundantes que el oro. El otro punto tenemos lo que es paladio. En condensadores y contactos electrónicos, perdón, eléctricos, aunque en menor cantidad. Estos de aquí son metales, lo que es, forman parte de la gran motivación del reciclaje, pero muchas veces se recuperan así con métodos peligrosos. También tenemos lo que son metales tóxicos y pesados. El plomo, este aquí se utiliza en soldaduras y antiguos televisores de rayos catódicos. Son muy peligrosos para el sistema nervioso, sobre todo en los niños. El mercurio en lámparas fluorescentes y sensores. Pueden transformarse en metimercurio altamente tóxico y acumulativo en peces. El cadmio presente en baterías NIC-CD y pigmentos causa cáncer y daños renales. Cromo hexavalente en recubrimientos anticorrosivos es cancerígeno. El berilio en conectores y aleaciones pueden causar graves enfermedades en los pulmonares. Otros metales relevantes, pero también tienen su importancia, tenemos lo que es tierras raras como neodimio, lantanio, europio, etcétera, entre otros más que podemos encontrar entre estos. Puedo mencionar que estos serían uno de los más relevantes que ya han sido usados en imanes, pantallas y baterías, difíciles de recuperar, pero no pero también estratégicos. El níquel, estaño y el zinc en baterías de soldaduras y recubrimientos. El litio y el cobalto en baterías de ion litio. Peligroso, esta aquí también tiene un peligro de incendios y problemas éticos en su extracción. El indio y el galio usados en pantallas de semiconductores. Podemos decir que en sí la chatarra electrónica contiene casi todos los metales de la tabla periódica. Los más valiosos, como hemos venido mencionando, que es el oro, la plata, el cobre, tierras raras, que representan una oportunidad económica. Los que son los tóxicos es el plomo, mercurio, cadmio, cromo, berilio, que representan un riesgo ambiental y de salud enorme. Recordando que en sí este es adecuado cuando lo que es el reciclaje permite recuperar recursos y reducir la contaminación, mientras que cuando se realiza un manejo informal se expone a comunidades enteras a metales peligrosos. Gracias. Buenas maestro, mi nombre es Jordan Gressely y voy a continuar con la parte de los artefactos electrónicos que contienen los materiales peligrosos y daños a la salud. Las placas de circuito impreso representan uno de los componentes más complejos y problemáticos de los dispositivos electrónicos desde la perspectiva de los materiales peligrosos. Estas placas, que constituyen el cerebro de prácticamente todos los dispositivos electrónicos modernos, son estructuras multicapas que contienen una extraordinaria densidad de materiales diversos. El sustrato de las placas está típicamente fabricado con resina epoxi reforzadas con fibra de vidrio, material conocido como FR4, que contiene retardantes de llama bromadas para prevenir incendios. Estos retardantes de llama, particularmente los éteres de fenilo polibromados y bifenilo polibromados, son contaminantes orgánicos persistentes que se bioacumulan en tejidos grasos y pueden causar disrupciones endocrinas, problemas de desarrollo neurológicos, alteraciones de la función tiroidea y potencialmente cáncer.
Cuando las placas de circuito son quemadas o calentadas durante procesos de reciclaje informales, estos compuestos se liberan al ambiente junto con dioxinas y furanos altamente tóxicos. Las soldaduras que unen los componentes electrónicos a las placas de circuito impreso con otras fuentes significativas de materiales peligrosos. Las soldaduras tradicionales utilizaban aleaciones de plomo y estaño en proporciones típicas de 70-40 o 70-30, lo que significa que cada placa de circuito podría contener varios gramos de plomo. La exposición al plomo durante el desmantelamiento, calentamiento o quema de estas placas puede causar envenenamiento por plomo, una condición que afecta múltiples sistemas orgánicos, incluyendo el sistema nervioso, los riñones, el sistema cardiovascular y el sistema reproductivo. Los niños son particularmente vulnerables al plomo, que puede causar reducción de coeficiente intelectual, problemas de aprendizaje, déficit de atención, retraso en el crecimiento y desarrollo, problemas de audición y anemia. E incluso las soldaduras sin plomo modernas, aunque menos tóxicas, contienen metales como antimonio que representan sus propios riesgos. Los tubos de rayos catódicos encontrados en televisores y monitores de computadoras antiguos representan una de las fuentes más concentradas de plomo en chatarra electrónica. Estos dispositivos, aunque cada vez menos comunes con la transición a tecnologías de pantalla plana, todavía existen en grandes cantidades en el flujo de desechos global. El vidrio del cono del tubo de rayo catódico contiene entre 18 y 25% de óxido de plomo en peso, mientras que el vidrio del panel frontal contiene entre 2 y 5%. Un televisor CRT típico contiene entre 1,8 y 3,6 kilogramos de plomo, mientras que los monitores de computadora contienen entre 1 y 2 kilogramos. El plomo se incorpora al vidrio para absorber los rayos X generados por la luz de los electrones de alta energía, protegiendo así al usuario. Sin embargo, cuando estos dispositivos son desmantelados o procesados inadecuadamente, el plomo puede liberarse y contaminar el ambiente. Los fósforos recubren la superficie interna de la pantalla, también contienen metales pesados como cadmio, zinc y tierras raras que pueden presentar riesgos adicionales. Las baterías constituyen otra categoría importante de componentes peligrosos en la chatarra electrónica. Las baterías de níquel, cadmio, aunque menos comunes hoy en día, todavía se encuentran en dispositivos antiguos y contienen cadmio metálico y compuestos de cadmio que son altamente tóxicos. Los transformadores y fuentes de alimentación contienen múltiples materiales peligrosos. Los núcleos magnéticos utilizan aleaciones de hierro y silicio o ferritas que, aunque relativamente benignos, pueden contener trazas de otros metales. Los cables y alambrados internos de los dispositivos electrónicos, aunque valiosos por su contenido de cobre, presentan riesgos significativos cuando son procesados inadecuadamente. Los discos duros mecánicos contienen varios materiales problemáticos. Los platos magnéticos están recubiertos con capas delgadas de aleación de cobalto, cromo, platino u otros metales, y la superficie está protegida con una capa de carbono ultradelgada. Los componentes ópticos como lentes en cámaras, escáneres y unidades CD, DVB o Blu-ray utilizan vidrios especiales que pueden contener óxido de plomo, lantano, bario y otros elementos para lograr las propiedades ópticas requeridas. Gracias. Mi nombre es Orejuela García Giosín. Para cerrar la exposición hablaré sobre los daños a la salud causados por los metales pesados presentes en la chatarra tecnológica. Los metales pesados se acumulan en los órganos y tejidos porque el cuerpo no puede eliminarlos fácilmente, y aunque la exposición sea baja, con el tiempo se vuelve tóxico. En el sistema nervioso, el plomo y el mercurio causan problemas graves. En los niños produce bajo coeficiente intelectual, dificultades de aprendizaje y retraso en el desarrollo. En los adultos genera fatiga, irritabilidad, problemas de memoria y en casos severos incluso puede causar la demencia. En los riñones y el hígado, el cadmio y el plomo pueden causar insuficiencia renal, mientras que el arsénico daña el hígado provocando fibrosis o incluso cirrosis. En el sistema cardiovascular, los metales como el plomo, el cadmio, el mercurio aumentan el riesgo de hipertensión, arritmias y enfermedades coronarias. En el sistema reproductivo, los hombres pueden sufrir reducción del conteo y cantidad de espermatozoides
y las mujeres pueden sufrir infertilidad o partos prematuros. Los metales pesados atraviesan la placenta y afectan directamente al feto. Existen casos emblemáticos como la enfermedad Itai ocurrió en Japón en el siglo XX por la contaminación con cadmio. Su nombre en español significa ay, porque los afectados sufrían dolores óseos intensos y constantes, o la borreliosis, producida por delirio que daña los pulmones de manera irreversible. Las poblaciones más vulnerables son los niños, las mujeres embarazadas y trabajadores informales de reciclaje electrónico, que en muchos casos no cuentan con la protección adecuada. Finalmente, estos metales no afectan a quienes están impuestos. También pueden producir cambios genéticos que pasan a las siguientes generaciones. Con esto concluyo recordando que la chatarra tecnológica no es solo un problema ambiental, sino también un problema grave de salud pública. Muchas gracias, profesor.